A continuación veremos algunos conceptos básicos de fuerzas, los más básicos. Las unidades de fuerza. Para el sistema MKS la unidad es el newton, que se define como 1 kilogramo por metro segundo al cuadrado, la DINA, que es 1 gramo por centímetro partido en segundo al cuadrado, y el kilopeso y kilopondio. Equivalencias. 1 newton equivale a 10 elevado a las 5 dinas, y 1 kilopondio equivale a 9,8 newtons. Segundo concepto clave, el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es el diagrama en el cual se muestran todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Aquí se muestra un diagrama de cuerpo libre, que es condición básica para la resolución de cualquier problema de fuerza. Si el diagrama de cuerpo libre está malo, el problema está malo. Y relacionado con este está el concepto de fuerza neta, que es o se define como la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo. O sea, esta fuerza neta equivale a la suma de todas estas fuerzas que se aplican sobre el cuerpo. Y finalmente está el segundo principio de Newton, existen otros dos, pero para efectos operativos nos va a interesar más el segundo, que dice que la fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración neta. O en términos de magnitudes, la magnitud de la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración neta. Yendo a esta figura, si esta es la masa m del cuerpo, si ese es el vector fuerza neta, la aceleración neta va a ser esto. Con estos elementos podemos resolver algunos problemas muy básicos de fuerzas. Consideremos este problema. En un juego de jalar de la cuerda modificado, dos personas jalan en direcciones opuestas, no de la cuerda, sino de un trineo de 25 kilos que descansa sobre una calle cubierta de hielo. Si los participantes ejercen fuerzas de 90 newtons y 92 newtons, ¿cuál es la aceleración del trineo? Vamos a dibujar un trineo acá. Este trineo está sujeto a dos fuerzas. Una fuerza 92 newtons por acá y una fuerza de 90 newtons por acá. Obviamente, la aceleración va a ser hacia el lado donde está la fuerza mayor, que es 92 newtons. En este caso, la fuerza neta va a ser 92 newtons. Como van tirando en sentidos opuestos, se restan. Por lo tanto, la fuerza neta va a ser 2 newtons. Y la aceleración neta va a ser, vamos a colocarle aquí neta, va a ser la fuerza neta partido por la masa. Y la masa serían los 25 kilos. Sería 2 newtons dividido en 25 kilos, donde el newton se define como kilogramos metro segundo al cuadrado, dividido en 25 kilogramos, se van los kilogramos, y esto nos daría aproximadamente 0,08 metros partido en segundo al cuadrado. Y con esto resolvemos este primer problema. Considera ahora el siguiente problema. Un cuerpo de masa m recibe la acción de dos fuerzas perpendiculares F1 y F2. Estas dos fuerzas son perpendiculares, como se muestra en la figura. Si m es 5,2 kilogramos, F1 es 3,7 newtons y F2 es 4,3 newtons, allí es la magnitud de la aceleración del cuerpo. Estas son dos fuerzas perpendiculares. Las fuerzas son cantidades físicas vectoriales, por lo tanto se operan como vectores. En particular, como estas dos fuerzas son perpendiculares, la suma corresponde a este vector de acá. Esta sería la fuerza neta. Y la aceleración neta sería paralela a esta fuerza neta. Como tenemos que ver en términos de magnitud, la fuerza neta se obtiene a través del teorema de Pitágoras, porque tenemos aquí un triángulo rectángulo que se forma. Entonces esto sería F1 al cuadrado más F2 al cuadrado, lo que sería la raíz de 3,7 al cuadrado más 4,3 al cuadrado newtons, y eso sería aproximadamente 5,67 newtons. Esa sería la magnitud de la fuerza neta. Y la magnitud de la aceleración neta sería la magnitud de la fuerza neta dividido en la masa, que serían los 5,67 newtons dividido en los 5,2 kilos. Sabemos que eso da metros partido por segundo, y eso nos va a dar aproximadamente 1,091 metros segundo al cuadrado. Y con eso ya también tenemos resuelto este problema. Considera ahora el siguiente problema. Una cierta fuerza da al objeto M1 una aceleración de 12 metros segundo al cuadrado, y la misma fuerza da al objeto M2 una aceleración de 3,3 metros segundo al cuadrado. ¿Qué aceleración daría la fuerza a un objeto cuya masa sea la diferencia entre M1 y M2 y la suma entre M1 y M2? Analicemos esto. Tenemos aquí un cuerpo M1 al cual se le aplica una fuerza F y obtiene una aceleración A1. Por segundo principio de Newton, F es igual a M1 por A1, donde se puede expresar M1 como F partido en A1. Aquí tenemos M2, se le aplica una fuerza F,
Se provoca una aceleración A2 por segundo principio de Newton. F es igual a M2 por A2, de donde M2 va a ser F partido en A2. Tenemos claramente que este de aquí, A1 es 12, A2 es 3,3. Como A1 es mayor a 2, entonces podemos establecer cuál masa es mayor, si M1 o M2. Claramente en este caso, como las aceleraciones están dividiendo, la que está dividida por A2 es mayor que la que está dividida por A1. Por lo tanto, M1 va a ser M2 menor que M2. Teniendo esto establecido, puedo abordar la pregunta A. Al tener esa diferencia, la diferencia entre M1 y M2 para que tenga sentido va a tener que ser M2 menos M1. Entonces aplicamos la fuerza F y vamos a tener una aceleración A'. Planteando el segundo principio de Newton, vamos a tener que F va a ser igual a M2 menos M1 por A'. Y ahora hay que encontrar A'. Pero tengo M1 y M2 expresados en función de F y las aceleraciones conocidas. Por lo tanto, F sería M2, que es F partido en A2, menos M1, que es F partido en A1, por A'. Puedo factorizar F. Aquí me va a quedar F igual a F por 1 partido en A2 menos 1 partido en A1 por A'. Se nos simplifican las F's. Seguimos acá arriba. Nos va a quedar 1 igual. Desarrollamos esa fracción. Nos va a quedar A1, A2, factor de A1 menos A2 por A'. Y de aquí se despeja A' con facilidad, que sería A1 por A2 dividido en A1 menos A2. El producto partido por la resta. A1 es 12, A2 es 3,3, dividido en 12 menos 3,3. Y esto va a quedar en metros segundo al cuadrado. Y A' va a ser en consecuencia 4,55 metros segundo al cuadrado. Teniendo claro cómo se hace el B es muy simple porque es muy similar. Se aplica una fuerza F. Tenemos la suma de las dos masas y un A2'. Los pasos son exactamente los mismos. F es igual a M1 más M2 por A2' igual a F partido en A1 más F partido en A2 por A2'. Factorizamos F factor de 1 partido en A1 más 1 partido en A2 por A2', que va a quedar 1 igual, desarrollando esa suma de fracciones, A1, A2, A1 más A2 por A2', de donde A2' va a ser el producto dividido por la suma. Por lo tanto, A2' va a ser, en este caso, 12 por 3,3 dividido en 12 más 3,3 metros segundo al cuadrado, lo que nos va a dar 2,59 metros segundo al cuadrado. Y con eso damos por resuelto este problema. Considera ahora el siguiente problema. Dos bloques con masas M1 4,6 kilos y M2 3,8 kilos están unidos por un resorte ligero sobre una mesa horizontal sin fricción. En cierto instante, cuando M2 tiene una aceleración A2, 2,6 metros segundo al cuadrado, nos preguntan cuál es la fuerza sobre M2 y cuál es la aceleración sobre M1. Tenemos dos cuerpos aquí, M1 y M2, unidos por un resorte. Si se le aplica una fuerza F al resorte M2, se le va a aplicar la misma al resorte M1, y por consecuencia aquí vamos a tener una aceleración A1 y una aceleración A2. Nos dan A2 y M2, por lo tanto podemos obtener acá la fuerza F, que es M2 por A2. M2 es 3,8 kilos por la aceleración 2, que es 2,6 metros segundo al cuadrado. Y eso va a ser igual a 9,88 newton. Y la pregunta B. La fuerza F va a ser la misma para el cuerpo de masa 1. Por lo tanto, F va a ser igual a M1 por A1. Y se nos va a pedir la aceleración A1, por lo tanto se puede despejar como F partido en M1. Por lo tanto, la F, que es 9,88 newtons, va a quedar dividida por la masa 1, que es 4,6 kilos. Y eso nos va a dar aproximadamente 2,15 metros segundo al cuadrado.
Y con eso damos por resuelto este problema. Consideremos ahora este problema que se podría considerar como una aplicación en ciencias de la salud de este concepto, o del concepto de fuerza. El tendón de bíceps de la figura ejerce una fuerza F sub m de 7 kilopondios sobre el antebrazo. El brazo aparece doblado de tal manera que esta fuerza forma un ángulo de 40 grados con el antebrazo. Se nos pide ya las componentes de F sub m. Paralela al antebrazo, lo que se suele llamar fuerza estabilizadora, y perpendicular al antebrazo, fuerza de sostén. Vamos a verlo de la siguiente manera. Esto sería F sub m. La componente paralela al antebrazo es esta azul, que es la fuerza estabilizadora, y en verde sería la fuerza de sostén, la Fs. En consecuencia vamos a tener lo siguiente acá. F sub m, podemos formar el siguiente triángulo: fuerza estabilizadora, fuerza de sostén, y un ángulo de 40 grados, donde podemos establecer fácilmente las siguientes relaciones. Coseno de 40 va a ser Fe partido en Fm, de donde la fuerza estabilizadora va a ser Fm por coseno de 40 grados, o 7 kilopondios por coseno de 40, que sería 5,36 kilopondios. Esa sería la A. Y seno de 40 sería cateto opuesto, que es Fs, la fuerza de sostén, dividido en la fuerza del tendón, la F sub m. Por lo tanto, F sub s sería F sub m por seno de 40 grados, o 7 kilopondios por seno de 40 grados, que sería aproximadamente 4,50 kilopondios, y esa sería la pregunta B. Finalmente, considere este siguiente problema. Años atrás, las barcazas que viajaban por los canales eran arrastradas por caballos, como se muestra en la figura. Supongamos que el caballo está ejerciendo una fuerza de 7.900 newtons, el caballo es este que está acá, a un ángulo de 18 grados, con la dirección del movimiento de la barcaza, la cual navega en línea recta por el canal. La masa de la barcaza es 9.500 kilogramos y su aceleración es 0,12 metros segundo al cuadrado. Se nos pregunta calcular la fuerza de resistencia del agua en dirección del movimiento, y B, calcular la fuerza que impide que la barcaza choque con la orilla. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre aparte de la barcaza. Supongamos que esta es la barcaza. Tenemos una fuerza que va a ser la fuerza del caballo, que va a ir acá, 18 grados. La aceleración neta va horizontal, acá tenemos la barcaza de masa m, y además vamos a tener, para que el cuerpo se mueva en línea recta, vamos a necesitar una fuerza de resistencia del agua, que va a tener que ser de dos tipos. Vamos a tener una fuerza que vamos a llamar aquí del agua, que va a tener dos componentes, que es una fuerza de resistencia horizontal, que esto es lo que se pregunta en la parte A, y vamos a tener además una fuerza de resistencia vertical, que es lo que se contesta en B, que es la fuerza que impide que la barcaza choque contra la orilla. A partir de esto vamos a tener lo siguiente. Para la pregunta A, en el eje X horizontal y vertical, vamos a tener de que la fuerza del caballo por coseno de 18, que es la componente de la fuerza del caballo, menos la fuerza de resistencia horizontal, que sería la fuerza neta en sentido horizontal, eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración, de donde se puede deducir que la fuerza de resistencia horizontal va a ser Fc coseno de 18 menos m por A. Fc son 7.900 newtons por coseno de 18 grados, menos la masa, que es 9.500 kilos, por 0,12 metros segundo al cuadrado. Entonces esto va a ser 7.513,35 menos 1.140 newtons, y eso nos va a dar 6.373,35 newtons de fuerza de resistencia horizontal del agua. Con eso tenemos contestada la A. Para la B, en el sentido vertical,
tenemos dos fuerzas, que es Fc por seno de 18 grados, la componente seno de la fuerza del caballo, y eso tiene que ser igual a la fuerza de resistencia vertical. Por lo tanto, la fuerza de resistencia vertical tendría que ser Fc, que es 7900 newtons, por seno de 18 grados. Y eso va a ser igual a 2441,23 newtons. Esa sería la fuerza de resistencia vertical que tendría que aplicar el agua sobre la barcaza para que no se vaya a la orilla. Y con eso damos por resuelto este problema.